El zapatismo fue un movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana, plasmadas principalmente en el Plan de Ayala de 1911. Los integrantes del Ejército Liberador del Sur eran conocidos como zapatistas. Una de las frases más simbólicas del zapatismo era "la tierra es de quien la trabaja", acuñado originalmente por el propio Zapata, mientras trataba de eliminar el caciquismo en México y restituir la posesión de la tierra a las clases campesinas del sur del país. La frase y lo que representa se convirtió en el símbolo del agrarismo mexicano. El zapatismo, agrarista y armado, tuvo concordancias en su proyecto con el magonismo, teórico y obrero en el mundo. Participantes principales. Emiliano Zapata fue un importante líder campesino y militar durante la Revolución Mexicana, que se inicia en 1910. En 1911 se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Se unió con el profesor Otilio Montaño y juntos lanzaron el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. En este plan se condenaba la traición de Madero. Además se daba la restitución de las tierras usurpadas durante el porfiriato y se exigía el reparto agrario. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que ejerció la presidencia de la República Mexicana en 7 ocasiones. El último mandato de Porfirio Díaz fue resistido por numerosos detractores, entre los que estaba Francisco I. Madero. La caída de su gobierno autoritario, conocido como el Porfiriato, propició el escenario de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero fue un empresario político y revolucionario mexicano opositor al régimen de Porfirio Díaz. Fue presidente de México desde el 6 de noviembre de 1911 hasta su derrocamiento y asesinato el 22 de febrero de 1913, por parte del golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta. El Partido Liberal Mexicano fue un partido político que buscó reorganizar a los simpatizantes del Partido Liberal que promulgó la Constitución de 1857. El partido fue fundado en 1905 por los hermanos Flores Magón. Para el Partido Liberal Mexicano, derrocar a Porfirio Díaz no garantizaba la libertad comunal. Entendían que la lucha por la libertad política era inútil si se carecía de la libertad económica, de manera que para garantizar esa libertad habría que tomar y defender la tierra con una rebelión armada. El 1 de julio de 1906 se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano. Entre los principales postulados del programa estaban la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, salario mínimo, indemnización patronal por accidente del trabajo, educación laica obligatoria y gratuita. Años después, los postulados planteados por el Partido Liberal Mexicano en este programa fueron la base de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que dio fin de manera oficial a la Guerra de Revolución Mexicana. El Partido Conservador fue un partido político mexicano que luchó en la Guerra de Reforma quedando derrotado en 1861 y que luego promovía en parte el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Termina según la historiografía mexicana con los fusilamientos de Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en junio de 1867. El punto focal del conflicto entre liberales y conservadores en México siempre fue la posición de la Iglesia Católica en el país. Los conservadores se mantenían leales a ella y luchaban por conservar el poder económico y social de la misma. Su lema principal era religión y fueros. Entre sus ideas principales se encontraba el preservar el catolicismo como la única religión de la sociedad mexicana, sin tolerancia a ninguna otra. Del mismo modo buscaban tener el monopolio de la educación a fin de prevenir la entrada de ideas liberales.